Buenas tardes, soy el estudiante Gustavo Parra, estudiante de la asignatura Psicofarmacología, cuyo profesor es Germán Graterón. Gracias, profesor, por esta oportunidad y les voy a hablar de lo que es la dependencia psicofarmacológica. Todo fármaco, de alguna manera, tiene una acción o es un medicamento, pero se convierte en dependencia este fármaco cuando se convierte en un centro de consumo constante. Por supuesto, este consumo tiende a variar y puede ser un consumo controlado a un consumo excesivo. Cuando se cae en un consumo excesivo es cuando hablamos nosotros entonces de lo que es adicción o dependencia a un fármaco. Este, esto por supuesto acude el individuo a este tipo de fármaco porque le produce placer, porque le produce sentirse bien, alegre, con éxtasis, y por otro lado también porque lo ayuda a salir de cierta oquedad, de cierta algo turbio que tenga o evitar una molestia para poder entonces sentirse bien consigo mismo, y por ello es que acude al fármaco. También hablar de la dependencia psicofarmacológica. ¿Cuándo decimos que una persona es adicta? Bueno, una persona es adicta definitivamente cuando esa persona no puede superar la adicción. Y cuando no puede superar la adicción se denomina politoxicomanía. Y la persona necesita estar hospitalizado, necesita estar en una clínica para poder ser atendido por un equipo multidisciplinario y que lo pueda guiar y orientar en todo este proceso y poder ir de lo insano a lo sano. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud habla de la dependencia y dice que la dependencia surge cuando hay una enfermedad física o psicoemocional. Y por supuesto, ante el fármaco va a crear cierta dependencia y necesidad a ese fármaco. Por supuesto, en el campo de la psicología, en el campo de la psicoterapia, en el campo de la psiquiatría y otros campos como la neurología, hay signos y síntomas que se captan los profesionales, nosotros también en el campo de la psicología como psicólogos de formación, donde esos síntomas, es lo que me muestra el paciente, pero los signos son los que yo capto, que no me dice el paciente, pero que yo me doy cuenta. Y eso es importante según la Organización Mundial de la Salud, porque ¿qué pasa? Que estos síntomas y estos signos tienen que ver con la parte biológica, con la parte orgánica, con la parte psicológica y con la parte social. Esos elementos son necesarios en el campo de la psicología, conocerlo. Entonces también nos habla la Organización Mundial de la Salud de tipos de dependencia. Entonces nos dice que hay una dependencia física, una dependencia psicológico-mental, una dependencia sensorial y una dependencia mixta. La primera, la física, bueno, hay una pérdida de control de las funciones del individuo y al perder los controles corporales, por supuesto que amerita fisiológicamente y orgánicamente ayuda, tratamiento, debido a que esa dependencia no lo deja funcionar. Entonces, el no funcionar, ¿verdad? Por eso que yo hablaba anteriormente de lo insano a lo sano. Es buscar que este individuo pueda funcionar físicamente. La psíquica o mental también ya en este caso se aborda la parte cognitiva, la parte mental, la parte de los pensamientos, del pensar, y se busca que el individuo fisiológicamente y orgánicamente responda, ¿verdad? Y esto afecta, por supuesto, la parte del pensamiento, la parte y de alguna manera acude a este tipo de droga porque le produce placer, porque le produce como evadir la situación que está enfrentando y que no la puede solucionar ese conflicto. Por ello es que acude, según la Organización Mundial de la Salud, a la droga. También tenemos la sensorial, que es cuando afecta cualquiera de los órganos de nuestro sentido y la respuesta no es igual. Entonces ahí tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el oído, etc. Aparte de eso, tenemos también la mixta, que es la que se genera por alguna enfermedad,
donde la persona tiene que acudir necesariamente a un fármaco para poder mantenerse, porque ya implica una enfermedad de por medio. Por ello que se llama la mixta. Incluso puede ser, cuando digo mixta, puede ser psicológica o puede ser física. Es importante, según este análisis, el daño que produce, que es significativo. Y la droga, por lo menos la droga, las anfetaminas, que es como la cocaína, la nicotina, produce este tipo de daños en el ser humano, en el organismo. Y hablar de adicción y dependencia son dos cosas distintas. Adicción es realmente voluntaria y la dependencia es involuntaria. Es decir, la adicción, la persona abusa del consumo, mientras que en la dependencia la persona lo busca porque necesita orgánicamente para poder existir, para poder vivir, y es necesario que lo consuma porque orgánicamente está afectado, biológicamente está afectado. Hay una dependencia. Aparte de eso, hay como ejemplo de esto la dependencia a las benzodiazepinas, que son medicamentos que lo mandan para la ansiedad, para el insomnio, y actúan sobre el sistema nervioso central. Crea acá algunos cambios al tomarlo y también cambios físicos en el comportamiento al suspenderlo. Es decir, tanto tomarlo como suspenderlo va a originar ciertos cambios. Es importante también decir que el tratamiento en base a lo que es los psicofármacos ayudan a las personas que están afectadas por esquizofrenia, personas que tienen trastornos de ansiedad, tienen alteración en la esfera psíquica, signos y síntomas también, presentan insomnios, agresividad, angustia. Es importante que reciban tratamientos a estas enfermedades mentales, por supuesto, empleando el fármaco. Es necesario hacerlo, aunque va a crear de alguna manera efectos colaterales o secundarios, pero sin embargo lo necesita. Aparte de esto, es importante también y es necesario recordar que existe la prevención o la psicoterapia. Y ahí está la parte del psicólogo, está la parte del psiquiatra, el neurólogo, médicos internistas, psiquiatras, que de alguna manera apoyan y ayudan y aplican la contención necesaria para que este individuo, ¿verdad?, sea contención física o contención psicológica. La contención física es evitar que el individuo se haga daño a sí mismo y le haga daño al profesional o a la persona que está cercana, un familiar, un pariente. Y la psicológica es que el individuo, dentro de lo que es el espacio de la retroflexión, yo me hago a mí mismo lo que quiero hacerle al otro, yo me hago a mí mismo lo que quiero que el otro me haga. Y eso no lo experimenta el individuo consciente, es inconsciente. Ante ello, por ello que es importante contemplar dentro de lo que es el campo de la psicología, de la psiquiatría, el campo de la psicoterapia, con un equipo multidisciplinario, donde inclusive está el neurólogo, está el psiquiatra, está el psicólogo y está el internista. Todo este grupo de profesionales que ayuden a que a este individuo pueda superar a través del campo de la terapia. Por ello es que existe, por supuesto, diversos tipos de terapia. Tenemos la de Carl Rogers, centrada en el individuo, en el cliente. Tenemos la de Carl Rogers, que es de la corriente humanista. Tenemos la junguiana, que es Jung, es neopsicoanalista. Él aportó al campo de la psicología y al campo de la psiquiatría elementos nuevos y aspectos nuevos que no lo propuso en su momento Freud. Sigmund Freud, siendo Sigmund Freud el papagupa del campo de la psicología, desde mi punto de vista. Respeto todos los otros puntos. También hay la terapia del silencio. Existen las terapias cognitivas para cambiar pensamiento, hacer reencuadre de los pensamientos y poder buscar que la persona minimice el consumo de droga y pueda realmente ir hasta el recorrido de lo que es la recuperación. Y hay también el consumo de medicamentos, porque es necesario, lo decía anteriormente, cuando está afectado el organismo, cuando es mixta,
la necesita. ¿Por qué? Porque hay una afectación, el organismo tiene un compromiso y el tipo de patología lo requiere. Incluso en clases anteriores con el profesor compartí una clase muy relevante, enriquecedora, en la cual el profesor decía de que el psicólogo también puede medicar, mandar algún tipo de medicamento, y nombró en ese momento Prozac, y nombró el medicamento de sertralina, que eran medicamentos que no requerían récipe, pero lo que se podían recomendar. Y así como ellos, hay té y hay otros tipos de medicamentos que hay en el mercado que se pueden recomendar. Sin embargo, hay que estar claro que todo consumo de droga, todo consumo o una dependencia hacia un fármaco determinado va a producir, si es dependiente, porque hay fármacos que no son dependientes o no forman dependencia, perdón, aquel que forma dependencia, es necesario considerar que va a haber dos polos. Uno que representa placer porque el individuo lo consume porque se siente bien, y el profesor, inclusive yo les preguntaba que si eran fármacos psicodélicos, y si efectivamente son psicodélicos o recreativos. Y hay aquel fármaco que definitivamente el individuo lo busca porque no pudo vivir con él, y ahí es donde está la situación, el meollo del asunto. Por ello, esta es una clase muy relevante y en muy corto tiempo para abordar tantos puntos, porque en verdad que es muy enriquecedora. Yo le doy gracias a usted, profesor, y gracias a la universidad por esta oportunidad, por este análisis. Bendiciones y buenas tardes. Gracias.